Buenos días, hermanos. Espero se encuentren bien esta mañana. Vamos a continuar con nuestra lectura. El día de hoy nos toca leer Levítico 5 al capítulo 7. Yo tengo la Biblia de las Américas. No hay ningún problema si ustedes tienen alguna otra versión. No afecta en nada en la palabra de Dios. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana, de cualquier clase, que sea la inmundicia con que se contamine, sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien, sin pensar, jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar, con juramento, sin darse cuenta y luego llegue a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello que en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra de rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado, dos tórtolas o dos pichones, como ofrenda por el pecado, y el otro como holocausto. Los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto, según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y él será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la décima parte de un efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como, como memorial, y la quemará sobre el altar como las ofrendas encendidas para el Señor. Es ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote, como él, como en la ofrenda de, de cereal. Habló el Señor a Moisés diciendo, si alguno comete una falta y peca inda- inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá una ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a, conforme a tu valoración en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará, eh, hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él como carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no hagan, aunque no se, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su cargo, su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a la evaluación, como ofrenda por la culpa,
Así el sacerdote hará expiación por él su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente, sin saberlo, y le será perdonado. Esa ofrenda por la culpa, ciertamente él era culpable delante del Señor. El capítulo 6, hermanos, tiene como título, en- eh, la palabra de Dios sigue diciendo así en el capítulo 6. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañado, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito de alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha, y ha jurado falsamente, de manera de que peca en cualquiera de las cosas que suelen hacer el hombre. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o las cosas perdidas que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a su valuación, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y el Señor habló a Moisés diciendo, eh, orden a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, todas las noches hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y, y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestidos y se pondrá otra vestidura y llevará las cenizas fuera del campamento a a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre las grasas de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de, de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, como con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se conocerá con levadura, se le ha de, se le ha, se le, se la he dado como parte de misma ofrenda encendida. Es cosa santísima. Lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón pueden comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones. eh,
tocantes a las ofrendas encendidas por el Señor. Todos los que la quemen toquen quedar consagrado. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción, la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. En, en sartén se preparará con aceite, y cuando se haya mezclado bien las, las traerás, ofrécelas, ofre- ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. El sacerdote de que entre los hijos de Aarón será ungido en su lugar. La ofrenda, por ordenanza perpetua, será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote no sea totalmente quemada, no se comerá. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrenda delante del Señor, en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote de la ofrenda por el pecado la comerá. Se comerá en lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura, el lugar santo, lavarás la que fue salpicado, y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada, y y si se hirvió en una vasija de bronce, se, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes pueden comer de ella, en- es cosa santísima. Pero no es comerla de ninguna ofrenda por el pecado, cuy- cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. Y el capítulo 7 tiene como título la ley de la ofrenda por la culpa. Y dice así, esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. En el lugar en el lugar donde degollen el holocausto, han de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones en la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lomo del hígado con los riñones. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes pueden comer de ella. Se comerá en lugar santo. Es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. El sacerdote que hace expiación con ella la le pertenecerá. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la, la piel del holocausto que haya presentado será para él. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocinado al horno y todo lo que se ha preparado en cazuela o en sartén pre- pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite o seca pertenece a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite,
y hojaldres y levadura untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda como tortas de pan leudado, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rociará la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne del sacrificio de su ofrenda de paz en acción de gracias, se, se comerá el día de la ofrenda, que la ofrezca, perdón. No dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá el día que ofrezca el sacrificio. El día siguiente pondrá- podrá comerla lo que quede, pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el, en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz, al tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni se la tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpia puede comer de ella, pero la persona que coma la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esto inmunda, eh, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmundada, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será cortada de entre su pueblo. Después habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La gracia de un animal muerto y la gracia de un animal despedazado por las bestias podrán servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerla, porque cualquiera que coma grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada de entre su pueblo, y no comeréis sangre, ni de ave, ni de animal, ni ningún lugar eh, que, habi- que habitéis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. Entonces entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Habló habla a los hijos de Israel y diles: El que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda al Señor del sacrificio de sus ofrendas de paz. Su- sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa en el pecho para que el pecho sea presentado como ofrenda eh, mecida delante del Señor. Y el sacerdote quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Y daréis al sacerdote la pierna derecha como contribución a los sacrificios de vuestra ofrenda de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su, como su porción. Pues yo he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como como su porción, para siempre de parte de los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de la ofrenda encendida para el Señor, desde el día en que
presentó para ministrar como sacerdotes al Señor, la cual el Señor uh, había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en que Él los ungió. Es la, es la porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de la ofrenda de paz, que el Señor ordenó a Moisés en el monte en el monte Sinaí, el día en que él mandó a los hijos de Israel que, presen- que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Y bueno, hermanos, esta fue la lectura del día de hoy. Les animo, hermanos, a que sigan leyendo su Biblia ahí en casita, hermanos. Es de gran bendición el ya terminar 2 libros de la Biblia y empezar uno nuevo. Entonces, hermanos, les animo a que sigan teniendo sus lecturas y sus devocionales diarios. Y bueno, no dejen de congregarse, de tener sus devocionales personales también. Y bueno, hermanos, de mi parte sería todo y nos vemos el domingo.